También le responde a sus adversarios, a Claudio X González, quien dijo que López Obrador es diminuto. ¿Por qué razón? Porque anda muy molesto. Claudio X González, dado que el presidente de la República exhibió que Petróleos Mexicanos ha denunciado el caso de María Amparo Casar. Esta mujer, que es muy cercana a Claudio X González, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que está cobrando o estaba cobrando una pensión vitalicia en función de una anomalía, ¿no? Entonces, Claudio X González está muy molesto. López Obrador dice es que es el gerente del conservadurismo y él pensó que juntando a la oposición y también convocando a plumas orgánicas le iba a bastar para derribar a la administración de López Obrador. Bueno, eso por un lado. Por la otra parte, una serie de planteamientos del presidente López Obrador sobre la derecha en Europa, el conservadurismo, cómo la doctrina de la hipocresía sigue siendo una de las reglas, ¿no?, de estos grupos de poder. Y tenemos a un presidente que nos dice, pues ya estamos muy cercanos al proceso electoral, sobre todo a la jornada electoral, y después de que se pronuncie el INE, el día de la elección, el próximo domingo, después de que defina cómo están las tendencias, seguramente habrá de dar un mensaje. También indica que hay que estar al pendiente de este miércoles en 8, que es cuando se dan los conteos definitivos de quién gana la presidencia de la República. Eso sí, López Obrador dice que está muy optimista porque señala que el pueblo ha despertado, está muy consciente de lo que sucede y no se ha dejado llevar por las campañas de desprestigio. Una conferencia relativamente breve. No sé si ya está por ahí nuestro estimado Miguel Arzate. Miguel, para que nos des cuenta de algunos otros detalles esenciales de lo que ha acontecido hoy. Adelante, buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Iniciamos quizás la semana más importante en el tema de la democracia en nuestro país. Una semana en la que varios compañeros reporteros el día de hoy tenían en sus agendas, pues preguntarle al presidente precisamente de este proceso electoral en el que estamos y sobre todo la jornada electoral del próximo domingo. Jorge Armando, el día de hoy, la conferencia matutina inició con el reporte Profeco, como todos los lunes. Solo señalar que esta semana habrá 3 conferencias aquí en Palacio Nacional. Hoy lunes tuvimos la primera. Recordemos que jueves y viernes el presidente pues dará un espacio para la reflexión antes de la jornada del próximo domingo. Por ello, el día lunes tuvimos la primera de 3 conferencias de esta semana muy importante, y la conferencia inició con el reporte Profeco. ¿Qué destaca del reporte del día de hoy, Jorge Armando? Afortunadamente, el precio de los combustibles, de las gasolinas, se encuentra estable y por ello en la última semana hubo 0% de incentivo fiscal a los combustibles porque se encuentran estables los precios de las gasolinas, y la Secretaría de Hacienda determina que no es necesario poner incentivo fiscal a cada una. Afortunadamente también precios estables en los 24 en los 24 productos de la canasta básica, lo cual pues bueno, continúa con la tendencia de precios estables en apoyo a los consumidores. Jorge Armando, ya en la sección de preguntas y respuestas, el tema no solamente de las elecciones, sino también lo que representa la democracia, la participación de los ciudadanos y también de las fuerzas políticas. Un compañero le preguntó al presidente sobre este tema de la democracia. El presidente habló de lo que pasa en Europa y él consideró, dijo, es la visión que tenemos de lo que pasa en el mundo. Hay un despertar de las fuerzas progresistas, esto frente a las elecciones que habrá el 9 de junio para el Parlamento Europeo. Jorge Armando, ya hablando de temas electorales en nuestro país, el presidente al inicio de este tema consideró que en la jornada del próximo domingo se van a elegir entre 2 proyectos de nación. Aseguró, cuando se puso el tema de la violencia sobre la mesa, el presidente aseguró que la violencia en nuestro país se encuentra focalizada, que está relacionada a un tema de consumo de drogas, de conflictos entre grupos del crimen organizado, para hacer una reflexión de lo que estamos viviendo hoy y lo que hemos pasado antes, cuando pues no se tenía democracia, y el presidente ahora dice,
vivimos en una democracia. Recuerda lo que ocurrió en el fraude de 2006. ¿Por qué recordó esto? Recordó el presidente cómo actuaban antes los mapaches electorales, entre otros mecanismos para cometer el fraude electoral. El presidente hace esa reflexión mostrando que ahora pues comenzamos a vivir en una democracia. Eh, Jorge Armando, también el presidente pide no caer en estos fraudes electorales, pide al presidente pues no vender el voto y en caso de que la situación de cada persona se tope con un mapache electoral, pues hasta decir una mentira piadosa pide el presidente. Le preguntaron al presidente muchos temas cuando llegó el tema electoral, muchas preguntas se lanzaron al aire. Le preguntaron al presidente si el día después de las votaciones, cuando cerraran las casillas, habría un mensaje a la nación. Le preguntaron si llamaría con la candidata o candidato ganador. Le preguntaron si se reuniría con él en su momento. El presidente lo que nos adelantó es que sí va a dar un mensaje, que es muy posible que dé un mensaje al cierre de las votaciones y que se va a hablar más a fondo durante la conferencia matutina del próximo lunes, porque el presidente dice, va a haber mañanera y ahí vamos a tocar el tema. Incluso Jorge Armando, y al final de la conferencia, el presidente manda una felicitación para los clubes, las aficiones, el cuerpo directivo del Club América y del Club Cruz Azul, quienes ayer en la noche disputaron la final de fútbol mexicano, donde se alzó el América con el triunfo. ¿Qué te parece, Jorge Armando? Uno de los hijos del presidente le va al América y bueno, ahí está la felicitación a ambos. Señala López Obrador que está orgulloso de que en ese sexenio el Cruz Azul pudo romper este maleficio de que no había ganado una final. Estimado, pues ahora sí que es una conferencia con muchos matices, con llamados profundos y nos recuerda también el caso a propósito de cómo saqueaban el erario algunos gobernantes, priistas, panistas, que en el caso de Coahuila, que lo utilizaban como caja chica para fraudes electorales, Héctor Villarreal, este ex tesorero de Humberto Moreira, que está detenido en los Estados Unidos, le decomisaron más de $200 millones y Estados Unidos le mandó formalmente a la FGR una carta diciéndole que iba a regresar este dinero, pero hasta lo que sabemos, y esto es muy importante porque es un llamado a Estados Unidos a que no se hagan de la vista gorda, no han mandado ese dinero, más de $200 millones, ¿no? Está ese tema pendiente, Jorge Armando, y es un tema de los casos de corrupción que hay en nuestro país, que se ha expuesto en la conferencia matutina y desde este espacio se ha hecho un llamado a las autoridades para que pues ya pongan ese dinero en manos de autoridades mexicanas y pues bueno, no queden los casos de corrupción en la impunidad. Por eso el presidente ha mencionado este tema varias veces. Jorge Armando, te adelanto que la pregunta del día de hoy va en torno a esta reflexión que hace el presidente el día de hoy. Vamos a preguntarle a las personas si coinciden con el presidente que está en juego dos proyectos de nación distintos. Eso es lo que vamos a preguntar el día de hoy y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Venga, con mucho gusto. Nos vemos, estimado Miguel. Nos conectamos adelante.